Che, buenas tardes. Amor. Hoy les voy a hablar de este libro ilustrado diseñado por Bani, un autor pues del siglo XX y que hoy les abrimos para ustedes. Amor, ilustrado y diseñado por Bani, una historia de Lowell A. Sif. Viste que no es del mismo, ¿eh? El editorial Niño. Y si quieren ver una versión distinta, digital, vayan a la página web, acá la ven. Y como hoy nos acompaña Edith Piaf también para este libro de amor. Y che, había una vez una niña. ¿Ah? Bueno, tenía a sus padres. Claro. Pero se fueron cuando ella cumplió 9 años. Che, la dejaron sola. Ah, no era una niña bonita. Bueno, eso decían algunos. Acá no decimos si uno es bonito o feo, o lindo. Viste que cada uno es como es. Seguimos la historia. Che, y la gente nunca le decía eso de... ¡Ay, pero qué linda sos! ¡Qué preciosa! Nadie le decía eso, mira. La niña no tenía parientes, nadie que la acompañara. Entonces, alguien apareció. Y era alguien de un orfanato. Pregúntense qué es un orfanato. ¿Para qué los humanos construimos eso? Bueno, y se la llevó. Se llevó a la niña. Buenísimo, ¿no? Había muchos niños en el orfanato. Ahora tenemos con unos compañeros. Y ella estaba solita. Así que nadie le prestaba atención a la niña. Nadie. Bueno, estaba sola casi todo el tiempo. Y nadie le prestaba atención. Jugaba sola porque los otros niños pensaban que ella era bastante fea. De nuevo ese concepto de fea. ¿Saben qué quiere decir fea? Bueno, y un poco rara. Nueva palabra. La gente decía que era fea y rara. Bueno, tenía ojos grandes y observaba a la gente con extraña preocupación. Y le gustaba caminar por el orfanato deteniéndose cada tanto. Se paraba así sin más para recoger una pequeña hojita. Así es nuestra querida. Le encanta pararse y recoger una hojita o mirar un pájaro. También le encantaba mirar pájaros a nuestra amiga, que algunos decían que era fea y rara. Bueno, o para detenerse y nada más. Detenerse, sin más. ¿Les hace pensar? Bueno, sus únicos amigos eran las hermosas cositas verdes, los cálidos días de sol. Y sus únicos amigos eran, a veces hacía cosas que no estaban bien.
sus propios pensamientos eran sus únicos amigos, pero a veces hacía cosas que no estaban bien. Podía escupir a otra niña, que también era fea. Además tenía unos pésimos modales en la mesa. Al cabo de un tiempo en el orfanato a todos les caía mal nuestra amiga. Sí, sí, sí. Los otros niños inventaban historias terribles sobre ella. El director del orfanato les decía, debe ser cierto, las cosas están tan mal que el director empezó a pensar un modo de mandarla lejos a esta chica, pero quizás a otro orfanato. Un día, un empleado del orfanato la encontró metiendo un papel en el hueco de un viejo árbol junto a la puerta del orfanato. Que trapella, ¿no? Que dicen en catalán, que remaliada, ¿verdad? Bueno, y se lo llevó al director. El empleado le llevó el papelito al director. Y el director se alegró. Oh, porque los niños tenían una norma. No podían comunicarse con el exterior. Que viene nuestra amiga aislada. Bueno, era la excusa perfecta para el director y decirle chao chao a nuestra amiga. El director desdobló el papel para poder leer lo que había dentro, ya que no sabían qué había dentro. Había escrito nuestra amiga para comunicarse. A quien encuentre esto, te amo, te amo. Y hasta acá este cuento fantástico del gran Berto Bani, pintor e ilustrador, un profesor de artes de la prestigiosa Universidad Cooper Union, y ha expuesto su obra en Nueva York, Roma, París, Tokio, además de publicar numerosos libros infantiles como este. Aunque nació en Roma, Bani también ha vivido en Holanda, París y Nueva York. Actualmente divide su tiempo entre Nueva York y Grecia y debe estar confinada como nosotras. Acá un beso grande con amor. Las queremos.